Esto es Bibliohertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. Bibliohertz, del libro a la radio. Hola, bienvenidos a Bibliohertz, su programa de libro a la radio. Otro martes que estamos con ustedes súper contentas. Tenemos un programa que preparamos con mucho gusto para todos y pues es un enorme gusto saludar a mis compañeras Gabriela Quiroz y Samantha Garduño. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Sabi, muy bien. Disculpen la demora, llegamos un poquitito tarde, ya saben, nos dicen por ahí que hay cosas seguras en esta vida y una de ellas es que la tecnología falla, pero ya estamos aquí súper listos para iniciar el programa con ustedes, muy contenta y espero que también ustedes estén muy bien. Nos encanta que nos manden mensaje, nos encanta que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en WhatsApp y pues que sus comentarios estén todos los martes ahí súper pendientes. Nos encanta escucharlos, saber quiénes son y por supuesto que les haya gustado el programa porque ya lo dijo Sabi, lo hacemos con mucho cariño. No se olviden mandarnos mensaje en WhatsApp, estamos en el 5610-084243. Sam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gaby, Sabi, muy contentas. Ya estamos aquí con las prisas, pero no se preocupen porque el programa está muy bueno que hasta van a querer más tiempo. Pero oigan, chicas, antes de empezar el programa, recordemos ya, estamos a unos poquitos días, el viernes 23 de octubre vamos a celebrar un día muy especial y van a ver que va a tener toda la relación un poquito con el programa del día de hoy, porque es el día en que se celebra a unos profesionistas a quienes estamos infinitamente agradecidos por su compromiso con la salud, los médicos. Y pues a manera de este homenaje queremos reconocer su labor, sobre todo en este tiempo que ya llevamos aquí con ustedes 6 meses transmitiendo, pero reconocer a estos médicos, a estos profesionales que no han parado y han dejado a sus familias y hasta sus propios intereses por esta entrega y dedicación que tienen. Chicas, ¿algo que quieran comentar? Claro, rendimos un homenaje a través de nuestro programa a todos los médicos. El próximo 23 de octubre festejamos su día, pero todos los días reconocemos esta ardua labor que realizan, han estado al pie del cañón, sobre todo en esta época difícil, pero ahí están, como dices, Sam, doblando turnos, sacrificando el no ver a su familia, pero la verdad es que esta vocación, este espíritu de ayudar siempre es un motor para trabajar y nuestro más grande reconocimiento, admiración y gratitud para todos ellos, ¿no, Gaby? Por supuesto, muchísimas gracias, que son un ejemplo para todas las vocaciones. Atrás del programa hace un ratito platicábamos y nos comentaban que todas las vocaciones son importantes y son un ejemplo para que todos aprendamos de esta gran vocación, de este gran compromiso que tienen con la sociedad, con ellos mismos. Así que muchas gracias. Y bueno, por si fuera poco, 23 de octubre también es el cumpleaños de Sabi. Sabi, felicidades. Aprovechamos para felicitarte. Digo, es muy joven, Sabi es muy joven, entonces... 39 apenas. 29 dijo. Entonces, Sabi, felicidades y muchísimas gracias por ser parte de este equipo. Nos encanta que colaboremos juntas, así que también gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias. Pensé que no me querías. No es cierto. Muchas gracias, chicas. Es un gusto estar en este equipo. Y así como agradecimos a los médicos, así como yo les agradezco a ustedes todo este tiempo que hemos estado trabajando juntas, que me han hecho tan feliz este trabajo, también queremos agradecerles a pues los cómplices de que todo esto sea posible, ¿no? Que podamos transmitir en vivo y pues Rocío García Mercado, coordinadora de Radio Anáhuac, mil gracias porque toda ella y todo su equipo están ahí también trabajando continuamente para poder lograr este proyecto. Agradecemos a nuestros grandes líderes, al maestro Ricardo Zamora y a la licenciada Angélica Luna, que nos apoyan como no tienen idea, siempre están ahí al pendiente de nosotros y siempre con esta calidad humana. Y también, ¿por qué no?, a nuestra gran productora, Nancy Medellín, que siempre nos está trayendo invitados maravillosos, con contenidos que sean de gran novedad para todos ustedes. Y por supuesto un abrazo a todo nuestro equipo de biblioteca, que también todos los días está trabajando virtualmente
para poder llevar la información al alcance de todos. Entonces, hoy es un día de mucho agradecimiento, hoy siempre es un día de mucho agradecimiento, y también vamos a ver más adelante el invitado, a quien también le vamos a agradecer enormemente porque va muy ad hoc su presencia con esta semana de festejos, ¿no? Justamente una semana de festejos, una semana de mucho agradecimiento, de muchas celebraciones, porque hay que celebrar la vida, estamos vivos, seguimos con esto y tenemos la oportunidad de contar con una persona que justamente hoy, hablando de que en unos días vamos a celebrar el Día del Médico, y que bueno, a nivel mundial, en México, tenemos que reconocer ese trabajo. Tenemos a un invitado que hoy está por graduarse como médico cirujano de nuestra Universidad Anáhuac, México. Estamos muy contentas porque además ha sabido compaginar esta juventud con su carrera y con otras actividades, entre ellas, pues bueno, la escritura, porque tenemos un libro también fascinante del cual vamos a platicar hoy. Y déjenme, se los presento, lo tenemos aquí con nosotros, y él es Santiago Perea González, un joven mexicano que actualmente es médico pasante del servicio social. ¿Qué más, Sam? Sí, Gaby, pues él ha estado en el Diplomado de Liderazgo de Medicina del 2015-2019, fue presidente y fundador del Grupo de Interés de Imagenología de la Universidad de Anáhuac, México, Imagini, y fue en el 2018-2019. Y además, como bien decía Gaby, hay una novela por ahí y algo que vamos a platicar más al ratito. Es autor de la novela Sin Título y fue publicada en Madrid, en España, en el año 2016. Así es una novela bastante interesante, así que queremos saludar a Santiago, queremos conocerlo aquí, que todo nuestro radioescuchas y nuestra audiencia lo conozca. Santiago Perea González, este joven mexicano que sigue todavía preparándose para médico cirujano, y pues bueno, forma parte de nuestra comunidad, de nuestra Universidad Anáhuac, México, orgullosamente. Entonces, a ver si lo tenemos por aquí. Seguimos, y si no, pues bueno, vamos a intentar. Tuvimos problemitas, ténganos mucha paciencia con el tema tecnológico, pero si ya lo tenemos por aquí, a ver si se presenta. Santiago, ¿nos escuchas? Sí, nos decía que tenía por ahí un problemita, vamos a ver si ahorita nos escucha. Ok, no se preocupen, vamos a seguir. Bueno, pues les seguimos contando. El 23 de octubre, sin duda es un día que hay que conmemorar, pero como bien decía Sabi, no solamente este día, sino todos los días. Estamos pasando por una crisis mundial, una crisis donde todos nos estamos involucrando de alguna u otra manera. Estamos algunos en casa, otros fuera trabajando, pero bueno, siempre tenemos ese respaldo. Yo me siento bastante cobijada de tener el respaldo de un médico que sé que se ha preparado, que ha estudiado, que tiene el compromiso y que ha tenido también la iniciativa de dar su vida por los demás, en esta vocación de entrega hacia el otro, de donarse, ¿no? Hemos visto varias imágenes y videos donde muchas de las personas tienen esta, pues, dificultad de ver a su familia, de regresar a casa. Es difícil, Sabi, tú que has estado ya en este tema de las bibliotecas médicas en hospitales, ¿cuál ha sido esa experiencia a través de todo esto, del compartir con una persona con esta vocación? Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar con usuarios ya médicos, médicos adscritos y estudiantes de medicina, y mi reconocimiento enorme para todos ellos, porque tú los ves como están prácticamente todo el día estudiando, trabajando, y realmente es una labor enorme. Además, ¿sabes? Una parte bonita que me parece para contar es que muchos de mis compañeros bibliotecarios han tenido experiencias con varios médicos, algunos que fueron sus usuarios posteriormente los llegaron a atender. Entonces, uno nunca sabe, ¿no? En un momento es tu usuario y de pronto llegas a ser su paciente. Entonces, poner nuestro granito de arena. Este programa lo hacemos desde biblioteca, somos bibliotecarios de corazón, y la verdad es que el trabajar desde nuestra trinchera para ayudar en el área médica es una gran labor. Y la verdad es que sí, tienes toda la razón. 23 de octubre, un gran reconocimiento
para nuestros médicos, para toda su vocación. Si no tuvieran esta vocación, yo no sé qué haríamos, porque la verdad es que no todos poseemos esta vocación y es un privilegio que podamos contar con personas que quieren prepararse constantemente y que no acabe ahí, siempre están, que no acabe cuando terminan la carrera, sino que siguen estudiando, siguen investigando, porque eso va en pro de nuestra salud. Y además que no dejan de utilizar los recursos de la biblioteca. Obviamente uno de los usuarios más asiduos en la biblioteca, pues son los jóvenes de medicina. Ellos constantemente están, sea o no tiempo de exámenes, constantemente se encuentran en la biblioteca buscando que los recursos más actualizados, los artículos que se están investigando del otro lado del mundo, con este orden de la información siempre actualizada, fidedigna, de investigadores reconocidos, de médicos reconocidos, y eso es lo importante también destacar, que no solamente dan la vida, sino de verdad se preparan y tenemos esa seguridad y esa certeza de que estamos en manos de especialistas y de personas que se han preparado, se han dedicado y se han comprometido a estudiar para después darlo y brindar ese servicio, porque a mí me parece que es un servicio maravilloso, es un servicio muy, muy grande en donde la persona se da a la otra persona, ¿no? Sí. Creo que hemos tenido bastantes experiencias, cada una ha tenido experiencia con algún médico, con alguna persona que justamente tiene esta facilidad, ¿no? No todos es una vocación, no todos tenemos esa facilidad de encontrarnos así con la persona y de descubrir también algo mucho más que la ciencia, algo mucho más profundo. Entonces, pues, es un gusto poder platicar hoy con Santiago. Tenemos un problemita, pero nada, vamos a resolverlo muy pronto. Estamos aquí tratando de que ya llegue con nosotros, queremos conocerlo, queremos platicar con él, platicar acerca de estas dinámicas y por supuesto de su libro, porque aparte es un joven que además de todo esto que ya hemos platicado de la medicina, justamente se ha abierto a encontrar el tiempo y la pasión por los libros, la lectura y sobre todo ahora lo hemos plasmado ya como autor. Entonces vamos a platicar en un ratito con él, esperemos que ya tengamos aquí la presencia de nuestro querido Santiago. Sí. Y tenemos Oye, también... fíjate que lo que mencionas... ¿Sabi? ¿Sí? ¿Hola? Y lo que mencionas creo que ya estamos ahí con Santiago, pero mencionabas esta parte de la vocación y justo Santiago es ejemplo de personas con vocación. Nos llena de orgullo siempre tener invitados como él, con esta pasión por hacer las cosas y muy joven además, ya lo tenemos ahí Santiago, en ¿cómo pantalla estás? y ustedes se van a poder dar cuenta. Santiago, bienvenido. Muchas ¿No te gracias. ¿Cómo han escuchamos? estado? Ahí estamos. Muy bien, Qué Santiago. gusto Pues tenerte con después de- nosotras. Sí, disculpen los errores técnicos ahorita, es que no No te agarraba bien. preocupes. No hay problema, ya estás con nosotros, ya estás, y eso es lo importante. Ya te presentamos, platicamos un poquito de lo que has hecho y que todavía sigues terminando esta preparación para titularte como médico cirujano en nuestra queridísima Universidad Anáhuac. Sí, ya estamos en el último año en el servicio social, entonces el camino ya está casi completo. Hay que seguir caminando porque el camino lo hacemos nosotros, lo construimos todos los días y eso es muy importante. Pero bueno, tenemos una dinámica padrísima donde vamos a poder conocerte un poquito más y que la gente también te conozca, entonces vamos a adentrarnos. Sí, Santiago, ¿qué te parece que arrancamos con una dinámica para conocerte un poco más? Queremos saber de Santiago, el profesional, pero también de Santiago, este chico joven con ganas de hacer las cosas, con esta pasión y esta vocación por hacer las cosas, pero queremos conocerte a través de unas preguntas. ¿Qué te parece si nosotros te hacemos la pregunta y tú nos contestas lo primero que venga a tu mente? ¿Te parece? Perfecto. Pues arrancamos. Materia favorita de medicina. Neurociencias. Eso. Para relajarte tú, Escribo. ¿ok? Bebida favorita. Ay, bueno, es que el agua sola.
Perfecto, muy sano, muy bien el ejemplo. Si no hubieras estudiado medicina, ¿qué hubieras estudiado? Definitivamente hubiera sido abogado. Ok, género literario favorito. Realismo mágico. Correcto. La biblioteca para ti es. Un sitio para estudiar. Ok. Los libros son para ti. Un escape bello de la realidad. Muy bien. Y por último, ¿Doctor House o Grey's Anatomy? Híjole, esta vez no me lo van a creer, pero nunca he visto ninguno de los dos. No me gusta mucho ver programas médicos. Ok, muy bien, Santiago. Pues qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué te parece que arrancamos con esta entrevista que tenemos preparada para ti después de conocerte un poco más con este juego de preguntas? Porque pues vienes a platicarnos de un libro que tú escribiste que se titula Sin título, así nada más. Sí. Sí, sí, gracias Santiago. Bueno, ya tuvimos ahí unos pequeños problemitas, pero queremos recordarles que si se perdieron como este inicio del programa, que igual y no fue mucho porque apenas vamos empezando, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Bibliohertz Oficial, ahí en el Spotify de Radio Anáhuac, también buscarnos por ahí, para que pues este programa anterior y los nuevos también les recuerdes a tus conocidos que te escuchen, Santiago. A pesar de estos problemas técnicos, vas a ver que este programa va a estar muy bueno, lo que nos queda del programa, Sí. así que Santiago, Sin lugar a dudas. sí, ya hablamos que tú como pasante de médico cirujano, ¿cómo te ha ayudado esto? Ya nos mencionaba, Sabi, esta novela del título Sin título. ¿Cómo te ha ayudado esto a compaginar tu pasión por la escritura? El ser médico con esta pasión de la escritura, ya que en esta novela vemos claramente que hay algunos términos y palabras que son términos muy médicos y que hasta en las descripciones que da el detective, pues de repente nos deleitan ahí con esta descripción que no es tan común, sí tiene mucho este lado tuyo médico. Pues particularmente Sin título es una novela que es de suspenso psicológico, o sea, bueno, inclusive la pueden llegar a catalogar como novela negra debido a los temas y el contexto en el que se narra las situaciones en las que se envuelven nuestros protagonistas. Como tal, ¿en qué aspecto me ha ayudado a mí, principalmente en esta primera novela que escribí? Fue mucho el aspecto psiquiátrico. Fíjate que es algo importantísimo en la novela, el hablar de, pues todo, o sea, definir precisamente a nuestro antagonista, que realmente es el protagonista de la historia, una persona mentalmente inestable, en donde yo trato de explorar a través de, o sea, basándome en lo que dice el libro de DSM-5, ¿no? Que es un libro que utilizamos mucho en medicina y en psicología como la base para hacer diagnóstico en los pacientes que tienen enfermedades mentales. Entonces, gracias al conocimiento médico y gracias a este libro en particular, yo podía dotar a mis personajes, porque no es el único que tiene algunos factores psicológicos importantes, yo podía dotarlos de características reales de pacientes que realmente tienen esas patologías o presentan muchas veces ese tipo de problemáticas y cómo lo vería yo, ahora sí, en cuanto ahora sí literariamente, en mi forma de ver, cómo yo podría ponerlos en el mundo y cómo se desenvuelven. Entonces, en esa parte principalmente me ayudó mucho la medicina y los términos médicos para describir, pues, las lesiones también forenses, por ejemplo, cuando aparece alguna persona que está muerta en la historia o alguien muere, pues tengo que describir cómo son las lesiones y eso es medicina forense a final de cuentas. Entonces, es súper importante esas dos partes, particularmente para esta historia, la parte psiquiátrica y la parte forense, para poder dar una experiencia única al lector. Sin duda es una experiencia diferente, Santiago, porque nos damos cuenta que, por supuesto, que viene un especialista, hay un autor especialista detrás de esta historia y la verdad es que sí, te encuentras con términos que dices, ok, sabe de lo que está hablando, yo creo que sabe de lo que está hablando. Oye, Santiago, ¿tienes un libro
que se llama Sin Título. ¿Qué hay detrás de este título que elegiste para esta novela? A ver, platícanos. Pues, o sea, el escoger yo creo que el libro para tu primer, o sea, el título para tu primer libro siempre va a ser algo complicado. Y más porque yo empecé escribiendo este libro sin pensar que iba a ser un libro. Entonces, realmente, la forma en la que yo lo veo, y, o sea, cuando uno se va adentrando poco a poco en la historia, también, o sea, el título simplemente no fue arbitrario, tiene que ver con el desarrollo de los personajes y tiene una correlación muy importante con cómo nosotros podemos llegar a ver a las personas con enfermedades mentales, particularmente en nuestra sociedad. Creo yo que Sin Título, el título como tal, quería reflejar, pues muchas veces como no importa tanto el remitente o la persona que escribe las cosas, a veces el contexto en el que las hacen es eso que realmente las define, ¿no? Como dicen, no hay que juzgar un libro por la portada, igual que no puedes juzgar a una persona por su nombre, por su aspecto muchas veces. Precisamente es parte de, y conforme el lector vaya profundizando en la novela, va a empezar a entender esos guiños del por qué decidí ponerle ese título a la historia. Y eso es lo que a mí me pareció también interesante. O sea, no fue un título al azar, tiene que ver con el personaje principal, sus emociones, la forma en la que él interpreta las situaciones. Y como dije, es una persona, pues que a final de cuentas es un psicópata que pues muy pocas veces, pues a mí que me gusta mucho, la verdad me gusta también la lectura, he tenido la oportunidad de leer autores como John Katzenbach, Stephen King y muchos otros que se basan en el detective, o sea, en toda esta relación de detective con asesino o con monstruo o con una persona que es inestable y empieza a generar pues destrucción, caos, o rompe con la monotonía que suelen encontrarse en su día normal, en su vida cotidiana. Entonces, particularmente creo yo que es algo que el lector va a ir descubriendo, el por qué se llama así a lo largo de la historia, pero pues es toda una travesía que espero que nuestros escuchas puedan algún día leer y poder descubrir por sí mismos. Oye, qué padre esto que conforme va avanzando el lector en la trama, va a ir descubriendo precisamente por qué se titula así. Hablando precisamente de la trama, Santiago, platícanos un poquito. Todo comienza cuando Jeff Youts, un comisario, decide aventurarse nuevamente como detective para investigar sobre el asesinato, un brutal asesinato de un hombre. Y de ahí se empiezan a desatar un montón de cosas, pero qué mejor que de viva voz del autor que nos platiques un poquito de esta trama para que dejes a nuestros radioescuchas con muchas ganas de leerlo. Pues la verdad es que, para empezar ahorita, antes de decir, lo interesante es que esta trama no se basa tanto en el protagonista principal de historias clásicas de John Verdon, por ejemplo, o como había mencionado, John Katzenbach, que suele ser el detective, la persona que busca al asesino. Más bien a quien tomo como protagonista y que realmente creo que se lleva el escenario en la historia es el antagonista, ¿no? El psicópata. Básicamente una trama, como para poderla resumir, habla sobre cómo un psicópata ve al mundo, cómo esta persona desarrolla o comienza a descubrir si él, o sea, mirando hacia su pasado, si él siempre fue así, si hubo algo que fuese un detonante para que él comenzara este camino de matanza, si, o sea, empiezo a plantear muchas preguntas. Es una historia que va a tratar sobre qué es lo que siente un asesino, qué es lo que piensa una persona que es mentalmente inestable, cómo es que disfruta o podría llegar a disfrutar de un asesinato que para ustedes o para mí sería algo brutal y grotesco inclusive, pero esa persona tiene otra perspectiva. Es darle esa voz o esa comprensión al lector de
cómo muchas veces realmente la situación no es como, no es tan sencilla, y cómo es que este personaje, que es el psicópata, llega a lidiar con todos estos problemas. Entonces, en sí, la trama más sencilla es un psicópata en un camino buscando hacer justicia, porque él ha vivido o lo que más detesta las injusticias. Busca ayudar a la ciudad a ir limpiando a esta gente que llega a estorbar o que no llega a lograr esta utopía que él está deseando alcanzar para el mundo. Entonces, pues tenemos allí el dúo, pues el conflicto con una persona que es pues completamente moral y que pues tiene muy establecidos los principios como pues la mayor parte de la sociedad, que sería pues ahora sí el comisario de policía Jeff Jones. Entonces es esta dinámica de cómo pues hay un conflicto entre dos mentalidades distintas que pueden llegar inclusive a tener ciertas condiciones que los hacen semejantes. Y eso sería como yo lo dejaría. Sí. Santiago, y por ejemplo, ya hablando un poquito del psicópata, el detective y algunos otros personajes, durante este proceso de escribir esta obra sin título, ¿alguno de los personajes, las situaciones, hay algo que descubriste sobre ti, algo que te sirvió a ti como un proceso mientras escribías esta obra? Sí, fíjate que, pues, como mencionaba anteriormente, cuando empecé a escribir esta historia, la intención no era escribir un cuento, no era escribir una novela, ¿no? La intención era sacar unos sentimientos porque, pues en ese momento había pasado por algo muy duro, ¿no? Como todos en esta vida, pues emocionalmente hablando, pues era algo que me impresionó mucho, que tuvo mucho impacto en mi persona. Y de ahí empecé a escribir una carta tratando de entender por qué el mundo muchas veces podía ser tan indiferente al sufrimiento de otros. O sea, y de ahí justamente ese se convirtió en el preludio de esta historia. De hecho, cualquier persona que tome el libro y empiece a leer el preludio es una carta del asesino tratando de explicarle al mundo por qué las cosas son como son, por qué los errores de la sociedad se cometen de esta forma. O sea, era más una introspección y me ayudó a mí en un aspecto, descubrí a mí en un aspecto, pues que esas personas, las personas que sufren enfermedades mentales particularmente, o que han sufrido a lo largo de su vida, como lo sufre nuestro protagonista, realmente muchas veces lo único que necesitaron en algún momento era una persona que les diera apoyo, o sea, la importancia que es que la comunicación y el cariño humano, la necesidad de lo mismo entre nosotros, es algo muy interesante que yo llegué a descubrir. Y pues obviamente, como todo, pues encontré en la escritura pues una especie de catarsis para estas emociones y esta depresión por la que probablemente estaba pasando en ese momento. Y pues la verdad fue todo un proceso muy, muy interesante. Y que a final de cuentas yo creo que a todo escritor cuando empieza un libro va a generarle algo por el estilo. O sea, es una especie de comprensión del mundo, porque muchas veces inclusive cuando estás escribiendo te empiezas a dar pues cuenta de lo que te rodea, que es necesario hacerlo para poder escribir, y al final de cuentas te quedas, ¿cómo se los digo? Comprendiendo mucho más a otras personas, te terminas volviéndote más empático y más hablando de estos términos, ¿no? En donde tu protagonista es una persona mentalmente inestable que pues empieza a hacer lo que una persona con enfermedades mentales haría. Y pues tú y yo no lo podríamos tal vez comprender, pero esa persona tiene una visión completamente diferente. Y si tan solo una persona se hubiera sentado en algún momento de toda su historia y hubiera buscado hacerle el bien, cómo tal vez la situación hubiera cambiado radicalmente. Eso es algo que yo aprendí mucho con esta novela. Oye, Santiago, ¿sabes qué me da mucho gusto? Que hayas podido reconocer
que este libro, esta historia, es parte de tu propio proceso personal, de encontrarte también frente a situaciones complicadas y que de alguna forma lo hiciste arte, lo hiciste libro y eso la verdad es que lo reconozco, lo aplaudo y te lo agradezco. Oigan, recuerden que estamos hoy escuchando a Santiago Perea, un joven escritor mexicano, parte de nuestra comunidad anáhuac, y nos habla acerca de su novela Sin título, la experiencia como escritor joven y también como estudiante de medicina. Recuerden que pueden ver todos nuestros programas anteriores en el canal de YouTube. Estamos en la biblioteca de la Universidad Anáhuac, México, y en Biblio Anáhuac, también el Facebook. Recuerden seguirnos, tenemos información muy, muy, muy especial para todos ustedes y esperen muy pronto este video en el canal para seguir transmitiendo los programas. Santiago, elegir un género no es nada fácil, elegir el título, elegir los personajes, la personalidad de cada uno de ellos es un reto. ¿Por qué elegir esta temática específicamente? Ya nos platicabas un poquito de tus intereses, pero el tema, el género, vino de dónde vino esta inquietud para comenzar a escribir la obra Sin título. Como tal, es una pregunta muy interesante porque yo creo que en particular con esta novela, lo que yo empecé a leer básicamente en mi adolescencia tardía, podríamos llamarlo, a los 16 años más o menos, comencé a apasionarme mucho por justamente escritores que se metían mucho al área del misterio y suspenso psicológico, ¿no? Ya los he mencionado anteriormente, principalmente son John Verdon, John Katzenbach, un poco de Stephen King, entre muchos otros que realmente me fueron abriendo los ojos a un mundo muy interesante. Creo yo, bueno, este siempre ha sido el motor del por qué yo escribo, que el misterio como tal, el suspenso, es lo que realmente mantiene viva una obra. Y lo más interesante es que justamente eso, el poder llegar a tener una novela que todo su estructura y su género, el suspenso, es algo excesivamente maravilloso y complejo. No me meto ya con el género del terror, porque el género del terror me parece todavía un poco más complicado de alcanzar, porque llegar a generarle al espectador miedo mientras lee es complicado. No obstante, o sea, digamos, esto es para sin título, ¿no? Pero no obstante, fíjate que ahorita que yo me he encontrado en otros proyectos y estoy ahorita escribiendo mi tercera novela, me he dado cuenta que a mí, en particular, me gusta mucho saltar de géneros. No me gusta quedarme en uno solo. Es bonito la comodidad. De una vez que escribiste, por ejemplo, un libro de suspenso psicológico, de terror, de novela negra, pues volver a escribir otro parecido. Pero mínimo en la forma en la que yo pienso, también te enriqueces leyendo de todo, ¿no? Por ejemplo, si cambias de género, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el realismo mágico, Carlos Ruiz Zafón fue uno de los autores que empecé a leer posterior a justamente esta etapa de suspenso psicológico. También me leí clásicos, por ejemplo, Los Miserables, Nuestra Señora de Notre Dame, leer El Conde de Montecristo, Oscar Wilde, eso como que te va ampliando y te das cuenta que muchas veces lo interesante o lo padre para un autor es no quedarse cómodo únicamente, ¿no? Podemos decirle, no que sea algo malo, pero más bien, qué interesante sería que tú pudieras cambiar de género para de esa manera también desarrollarte tú como escritor, poder adquirir nuevas habilidades, porque evidentemente el escribir una novela de suspenso o una novela de terror, pues requiere a veces de tintes románticos, por ejemplo, pero escribir una novela de romance, por ejemplo, que es algo que yo nunca podría hacer, pero escribir cosas románticas es muy complicado y poderlo hacer realista para el lector. Entonces, eso es, yo creo que lo que hace a las novelas o a las obras algo realmente importante y pues es un reto para el escritor. Santiago, ¿y qué tanto disfrutaste cuando estabas describiendo a los personajes y describiendo las locaciones? ¿Cómo fue este proceso para ti? Me imagino quizás que fue muy enriquecedor, pero ¿en qué te inspirabas también para los sitios que mencionas en tu libro, los personajes? Pues
Es una pregunta muy interesante porque pues esta novela, a pesar de ser una novela pues, en un mundo ficticio, tiene muchos elementos en cuanto a sus locaciones reales. Lo que yo solía hacer era inspirarme en diferentes ciudades, porque de hecho algo interesante es que en el libro nunca menciono la ciudad en la que ocurre esto. Esto lo hice con intención de que esto podría llegar a ocurrir en cualquier ciudad del mundo. Y tomaba elementos, ya sea a través de fotografías, a través de experiencias vivenciales, de sitios reales, como puede ser, por ejemplo, un restaurante, cualquiera, hasta edificios que están cerca, privadas, casas, para poder empezar a desarrollar este mundo. Y el mundo en sí, en cualquier historia, siempre es un personaje, siempre. Vamos a poner un ejemplo tal vez sonso o tal vez un poco soso para muchas personas, pero Ciudad Gótica, por ejemplo, de Batman, es un personaje en sí. Y precisamente todos conocemos cómo es esa ciudad y cómo no quisiéramos vivir ahí. Todas las olas de crimen, etcétera, porque se ha construido tan bien a la ciudad como un personaje que no necesitamos siquiera una introducción cada vez que nos hablan de ella para saber cómo es esa ciudad. Entonces, eso es algo también muy, muy elemental y que creo que es muy importante para cualquier historia, cualquier escritor que nos esté escuchando pues, sabrá, o si quieren empezar a escribir, que eso es algo básico y que no lo deben de olvidar jamás. Así es, Santiago. Los personajes, la verdad es que sí reflejan mucho de que puede ser cualquier lugar, cualquier restaurante, cualquier persona. Incluso, pues bueno, los personajes también llegan a adquirir toques y personalidades de cada uno de nosotros y nos podemos sentir identificados con alguno de ellos con ciertas características. A ver, tu libro fue publicado en España. Elegiste la editorial. ¿Cómo te llega este proceso? Es un proceso hacer ya la publicación del libro, ¿no? ¿Conseguiste alguna editorial en México? ¿Por qué publicar en España? Bueno, esa es la pregunta del billón y yo creo que es una pregunta que les va a interesar mucho a todas las personas que nos están escuchando que tengan algún escrito o algo que quieran publicar. Lo más importante al momento que terminas tu obra siempre va a ser, pues, evidentemente, llevarla a derechos de autor para protegerla. De hecho, muchas editoriales no aceptan digamos, tu manuscrito o tu escrito si no cuentas ya con los derechos de autor. Entonces, primero que nada, consigan sus derechos de autor. Segundo, el proceso es búscate una editorial que publique contenido similar al que tú escribiste. Eso es algo interesante porque si tú llegas, por ejemplo, y quisieras vender sin título en una editorial que publica libros de Harry Potter, jamás podría funcionar porque Harry Potter es un libro que pueden leer desde niños, adolescentes y adultos, pero sin título es un libro exclusivamente para adolescentes y adultos por el tipo de contenido que tiene. Entonces, primero que nada, sí vas a tener que hacer una búsqueda. Lo más recomendable o lo que yo recomiendo es que si la persona que escribe ha leído mucho o tiene interés, algún día busque muchos libros de editoriales que hayan publicado algo similar. De esa manera vas a encontrar alguna que pueda llegar, o sea, te pones en contacto con ellas y ellas inclusive pueden mostrar interés, pueden denegarlo. En mi caso, lo que yo hice fue buscar editoriales que publicaran justamente novelas de suspenso psicológico, que es algo bastante, pues no es lo más complicado del mundo, pero pues son más reducidas que tal vez si buscas de fantasía o de ciencia ficción. Y una vez que encontrabas, por ejemplo, y te muestran las editoriales si son o no tus libros como candidatos a ser publicados, si a ellos les interesaría o no publicarlos. Si a la editorial le interesa, te mandan una oferta. Pues, cierta cantidad de libros, cierta cantidad de ganancias por libro, etcétera. En mi caso, ¿por qué publicarlo en España? La verdad es que lo más importante o lo que más consideré al momento de tomar esa decisión fue que la oferta que me hicieron era muy buena, fueron 500 copias para la primera edición. En México, 3 editoriales que se habían mostrado interesadas en la novela me ofrecían 200, entonces pues era un poco más del doble, cosa que también pues, es bastante bueno.
Y número 2, también por el número de libros que lee una persona al año. La verdad es que como escritor, algo que le gusta o algo que se siente muy, muy bonito es que una persona lea tu libro. Tenga o no el impacto que quieras tener, pero el hecho de que una persona te haya dado la oportunidad de contarle una historia es muy importante. Lamentablemente, y es algo que a mí me encantaría cambiar en México y en el mundo, es que particularmente en América Latina hay un bajo índice de lectura en cuanto a adolescentes y niños, también en adultos, en cuanto a novelas. Entonces, particularmente ese fue un punto especial que yo tomé como corte para decidir si España o México. Lamentablemente fue algo que tenía que ver con el índice de lectura de cada país. Santiago, la verdad que bueno que nos cuentas esta experiencia porque nos sirve como para todos estos jóvenes escritores, o sea, aún estamos muy jóvenes, estamos a punto de terminar la carrera. ¿Cómo les sirve a todos estos jóvenes para que se animen y a los que no son tan jóvenes, que a lo mejor más jóvenes escribieron algo para que lo retomen y no pierdan esta como experiencia y esta forma de publicar? Y como bien dices, a lo mejor buscar lo que más les convenga, puede que haya unos les convenga en otro lado aquí, pero yo creo que es muy importante qué es lo que nos conviene y qué es lo que queremos llegar y nuestro género. Un poquito para, ya nos queda poco tiempo lamentablemente porque estas fallas del internet, pero vamos a enseñar un poquito la portada de tu libro, desconocemos algunos el proceso editorial, queremos saber también cómo fue esta experiencia, porque una es el proceso editorial, proteger derechos de autor, todo esto del libro, las correcciones, pero ahora también cómo te animaste a esta aventura, cómo fue que elegiste esta portada, debido a haber un boceto, fue idea tuya, cómo fue este proceso. Queremos que también nos cuentes un poquito cómo lograste plasmar esta idea en la portada, así que queremos compartir por ahí un poquito la portada para que nos cuentes cómo fue esto. Pues es una pregunta bastante interesante, Sam, la verdad. Yo creo que la portada pues suele ser, a pesar de que nosotros tenemos el dicho, y de hecho creo que hasta lo dije, que no debemos juzgar un libro por su portada, la gran mayoría de nosotros, los que nos gusta mucho la lectura, siempre vamos a juzgar un libro por su portada y su contraportada, por lo que tiene que decirnos, porque eso es lo que te llama la atención, lo que te salta al momento de que estás buscando en una librería algo nuevo. Entonces, la escena que ven en la imagen de la portada está inspirada en un momento específico de la novela. Es casi al principio, los primeros, no recuerdo si son los primeros 7 capítulos, sale esa escena. Y yo la diseñé, yo la hice, yo fui quien se la ofreció a la editorial para poderla tomar como portada, ya que en el momento, si tú la ves a gran escala, tal vez la gente no se va a dar cuenta, pero está plagada de referencias de toda la historia. Hay algunos detalles en varios lugares que tienen escenas o momentos que ocurren en la historia, y pues solamente si te pones a verla detenidamente, si ves cada letra, cada cosa que sale en esa portada, podrías llegar a encontrar algo nuevo relacionado justamente a capítulos que pueden ser desde el capítulo 1 hasta el capítulo 48, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda por ahí vimos por ahí un poco de la botella de vino, una referencia que esperamos que nuestros radioescuchas, cuando tengan la oportunidad de verla, sepan de qué estamos hablando. Igual por aquí tenemos unos comentarios, tenemos a Ali Ojeda, que le gusta mucho la portada, sabemos que ahí es conocida tuya, Santiago. También tenemos a Jesús Escobar, que nos dice buena tarde, chicas. La verdad que esta es una portada muy buena, qué bueno que pudiste compartir, y yo creo que algo muy bueno es que, aparte de escribir el libro, pudiste tener esta portada que es tuya, que dices, yo la hice y tal cual como la decidí, fue algo muy bueno, y yo creo que es algo que te dejó mucho orgullo el poder tener una portada tal cual como la habías imaginado. La verdad es que sí es muy, muy bonito, la verdad, el poder tú traer tu visión o tu idea a la realidad. Es complicado, y es un proceso muy arduo, aunque no lo crean, pero sí, con tal de que convenzcas a los diseñadores y los diseñadores hagan un excelente papel, sí se logra.
Santiago, con todo esto que nos has platicado, ya nos pasaste incluso tips para publicar, que la verdad es que son muy, muy, muy enriquecedores porque seguramente por ahí hay alguien que también tiene esta inquietud, ¿no? Por publicar algo que haya escrito. Platícanos un poco, nos comentabas que vas por tu tercera novela y cómo compaginas todo esto porque estás estudiando, estás escribiendo. Pásanos también un tip para administrar el tiempo, cómo le haces para administrar tu tiempo y además, ¿qué planes vienen para ti, Santiago? Bueno, pues primero que nada, tal vez hasta inclusive puede ser un consejo para nuestros radioescuchas, es que, pues a mí una vez me llamó mucho la atención, particularmente, como verán, he leído bastante Stephen King y voy a volver a sacar su nombre. Este señor publica como loco, o sea, cada vez que llego a una biblioteca hay libro nuevo de este señor y me llamó mucho la atención porque él dice que él tiene el hábito de escribir diario. Entonces, pues primero que nada, yo he tratado de tener un hábito de escribir diario para, para no perder ese músculo. Imaginemos cuando hace un ejercicio, pues va aumentando la masa muscular. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando nosotros practicamos constantemente para patinar, para andar en bicicleta, para manejar, lo que sea, el cerebro va aprendiendo y va haciendo más fácil que tú uses esos caminos. Ahora, en el lado creativo del cerebro ocurre lo mismo. Cuando nosotros estamos constantemente activando nuestro cerebro para escribir, 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 aunque no sea algo bueno, o sea, lo que termines en el producto no te guste, lo más importante para el escritor es escribir. Aunque sea agarrar una manzana y tener que describirla, el mero hecho de que la tomes, tal vez ustedes pensarían, pues, ¿qué tanto puedes describir de una manzana, no? Pues tal vez su color, su textura, y que tiene una ramita y una hoja, ¿no? Pero tal vez ahí es en donde empieza a fluir la creatividad del escritor, en donde yo te digo, oye, ¿qué tal si la manzana tiene una personalidad? ¿Qué tal si yo te la comparo con otras manzanas del frutero? No tiene que ser la única. ¿Qué tal si tiene un gusano y el gusano tiene una personalidad? O cómo se escucha ese ruido del gusanito royendo la manzana por dentro. Es cuestión de que poco a poquito uno continúa haciendo esto y o sea, que se ponga a escribir. ¿Cómo compagino mi vida médica con la escritura? Pues evidentemente, ahora sí, si hay algún médico escuchando también esto en el internado, es casi imposible poderlo hacer por el poco, ahora sí, tiempo que te dan para dormir. Seguramente cuando llega a la residencia tendré que disminuir también bastante o considerablemente la cantidad de escritos, pero lo más interesante es que siempre, mínimo en la carrera de medicina, lo más importante siempre es estar estudiando, mantenerte pues estudiando un tema diario, aunque sea lo mínimo. El chiste es aprender algo diario para poder ser buen médico, buen profesionista, pero al mismo tiempo también escribir. O sea, no dejar a un lado eso que te apasiona. En mi caso es escribir. Hay gente que le encanta dibujar, que dibuje. Hay gente que le encanta, no sé, poder jugar baloncesto, pero como todo en este mundo es cuestión de práctica. Y ¿qué es para el futuro? Pues la verdad es que ahorita estoy escribiendo una saga, precisamente el primer libro de la saga ya está terminado, estoy en el segundo libro de esta saga, es una saga de fantasía. Como les dije, me gusta no quedarme cómodo en un solo género y eso me hace más fácil también el poder hacer esta transición entre un libro y otro. Creo que es algo que rompe completamente y te hace que tus personajes sean completamente diferentes a los que escribiste anteriormente si los pones en un ambiente completamente diferente. Es parte del mundo, de lo que hemos platicado, ¿no? De cómo se desarrolla. Entonces, pues, esa es la tirada ahorita, digamos, la mirada hacia el futuro es escribir esta saga de fantasía, que pues es nueva, que poco a poquito irá. Todavía falta para que publique o que me anime a publicar el primer libro porque tengo pues, todavía algunas ideas que quiero ir mezclando, pero la verdad ese sería ahorita la tirada. Santiago, después de escuchar esta fascinante historia y también de tu experiencia, queremos saber dónde encontramos el libro, dónde comprarlo. Ale ya está preguntando dónde podemos encontrar las primeras novelas y también nosotros queremos saber dónde te encontramos, si podemos seguirte en alguna red social, dónde localizamos el libro físico y si lo tienes en alguna plataforma digital. Bueno, la verdad es que el libro sin título uno lo puede encontrar en la página de la Casa del Libro Latam o Latinoamérica.
usualmente, y ahí aparece casi de inmediato. Inclusive creo que llegadas a mí también usualmente saben que yo tengo copias, entonces con mucho gusto. Luego yo también lo vendo por mi cuenta. Se venden en algunas librerías en España para si hay o llega a escucharnos alguien por allá. Y pues tengo página de Facebook, Santiago Perea-escritor. Básicamente ahí pues estoy subiendo pues de forma regular, no puedo decir que tanto como me gustaría, pero subo de forma regular cómo van los avances de las nuevas novelas que estoy escribiendo. Y pues obviamente también a través de esa página podrían llegar a conseguir la primera novela ya publicada. Excelente, Santiago. Pues bueno, es momento de despedirnos. Les agradecemos muchísimo. Vamos a postear las redes sociales para que te sigan, para que por favor sigan a este gran escritor. Es una promesa seguramente de la escritura, de la lectura, y es un ejemplo para todos nosotros de que las cosas se pueden hacer independientemente de lo que nos dediquemos. Si hay pasión, se puede realizar. Chicas, ha sido un gusto, un placer. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Abby. Gracias, Sam. Muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias, Santiago. Súper enriquecedor todo lo que nos trajiste. Mil gracias. Sí, Sabi, Gaby, gracias. Recuerden que no olviden seguirnos en Facebook, @BiblioHeartsOficial, y la próxima semana vamos a tener un programa también muy interesante, un programa para hablar de esta marca que deja la labor social. Tenemos un tema muy bueno, y Santiago, en verdad que también esperamos, siempre lo decimos, este es tu espacio y ya queremos escuchar ahora, después que ya tengas un poquito más tus otras novelas, esta saga, que nos platiques un poco de ellas próximamente. Ay, Sam, y todas, por favor, muchísimas gracias. Gaby, de verdad, la invitación al programa fue una experiencia única, muy divertida, muy enriquecedora, de verdad. Ya saben, cualquier cosa, pues aquí vamos a estar, y por favor, cualquier escritor, cualquier persona que tenga dudas o que también en algún momento se sienta atorado, por favor, no duden también en mandarme algún mensaje a través de las redes sociales. La verdad, soy bastante activo, entonces a mí me encanta poder ayudar en lo que se pueda, así que adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take.